Cuando él me dejó, me dijo cosas que Número podía imaginar. Con voz fría y llena de desprecio, me dijo que Número era digna de él. Me miró como si fuera una Carla, como si nunca hubiera sido más que una sombra en su vida. Y en ese preciso momento, cuando me abandonó, me dijo que había encontrado a alguien mejor, alguien que cumplía con todos los estándares que él había creado para sí mismo. Me dejaba en Número solo como su pareja, sino como un simple ser que Número valía su tiempo. Ella es más joven, más bonita, más perfecta que tú, me dijo sin ningún remordimiento. Y como si esas palabras Número fueran suficientes, añadió, lo siento, pero tú simplemente Número, eres lo que yo necesito. Número, eres digna de mí. Esas palabras me dolieron más de lo que nunca pude admitir. Sentí que el mundo se venía abajo. Todo lo que había invertido en esa relación, todos los momentos que creí que eran sinceros, de repente se desmoronaron ante mí. Pero, aunque las lágrimas inundaron mi rostro, algo dentro de mí cambió. Algo dentro de mí despertó y me dijo, esto Número es el final. Este es solo el principio. En mi vida pasada fui débil. Fui la que siempre intentó encajar, la que aceptó humillaciones por amor, la que se conformó con migajas. Pero ahora, después de renacer, las cosas serían diferentes. Esta vez, Número solo tomaría control de mi vida, sino que también haría que él, el hombre que me despreció, se diera cuenta de lo que había perdido. Mi renacimiento Número fue algo simple. Número solo me levanté de la decepción, sino que lo hice con una fuerza imparable. Ya no me era la mujer que había sido. No me era esa persona que se conformaba ni se desmoronaba ante la indiferencia de los demás. En lugar de quedarme atrapada en el dolor, decidí convertir esa angustia en algo mucho más grande. Decidí hacer que él pagara por su arrogancia, por su desprecio hacia mí. Lo primero que hice fue concentrarme en mí misma, en lo que realmente podía lograr. ¿Por qué seguir pensando en él, en lo que me había hecho? Era hora de mirarme al espejo y darme cuenta de que Número había nada que me hiciera menos que él. Me propuse reescribir mi historia, pero esta vez en grande. Fue entonces cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida de manera inesperada. Él era el padre de mi ex, un hombre de poder, con una fortuna que rozaba los 800 millones de dólares. Había oído hablar de él antes de su éxito de su imperio. Un hombre imponente con una presencia que intimidaba, pero también con una mente astuta y un corazón profundamente generoso. Nos conocimos por casualidad en una fiesta, y aunque al principio Número pensaba que algo podría surgir, a medida que conversábamos, algo dentro de mí comenzó a encajar. Mientras él me miraba, Número veía al ex de su hijo, Número veía a la chica que había sido despreciada. Me veía como una mujer fuerte, independiente, decidida. De alguna manera, en sus ojos, me vi a mí misma de nuevo, pero esta vez con una nueva confianza. Número pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Me mostró un mundo completamente nuevo. Uno en el que yo Número solo era valorada, sino admirada. Cada día que pasábamos juntos me sentía más poderosa, más segura de mí misma. Era imposible ignorar lo que estábamos construyendo. Mientras tanto, mi ex seguía atrapado en su burbuja de arrogancia, convencido de que su nueva novia, que era más joven y más perfecta que yo, sería todo lo que él necesitaría. Pero Número sabía lo que estaba por venir. Fue entonces cuando la oportunidad se presentó, la boda de mi ex. Al principio, pensé en ignorarlo, dejar que él siguiera su camino y vivir mi vida sin mirar atrás. Pero una parte de mí quería mostrarle lo que realmente significaba perder a alguien como yo. Decidí que, si Número podía tenerlo a él, me aseguraría de que nunca olvidara mi valor. Así que hice una oferta que nadie podría rechazar. Le pagué la boda. El dinero nunca había sido un problema para mí. Pero hacer eso, pagar la boda, significaba que yo tenía el control. Le di la oportunidad de unirse a su amor, de llevarlo todo a cabo, pero con una gran lección por aprender. Cuando todo estuvo listo, mi ex Número podía creer lo que veía. Yo, la mujer que él había abandonado, estaba allí en su gran día, viendo cómo sus sueños se desmoronaban, mientras yo, con mi nueva vida, me preparaba para algo aún más grande. La boda de mi ex fue un espectáculo impresionante. Parecía todo lo que había soñado, con cada detalle perfectamente colocado, pero lo que el Número sabía era que estaba siendo mi marioneta. El evento se desarrollaba con normalidad, pero cada vez que lo miraba, veía el dolor en sus ojos. No me veía la satisfacción que esperaba, sino una incomodidad palpable, como si sintiera que algo Número encajaba. Estaba allí, observando cómo tomaba la mano de su novia, la mujer que lo había salvado de mí, pero sus ojos se desviaban hacia mí, una y otra vez. Cada mirada que intercambiábamos me decía lo mismo. Y era demasiado tarde para arrepentirse. Podía ver la desesperación en su rostro. De alguna manera, él sabía que Número era ella quien le había dado el sentido de la vida. Sabía que el amor verdadero era el que había perdido. Mientras tanto, yo estaba allí sin remordimientos, disfrutando de mi venganza.
Poco después, la ceremonia terminó y todos se retiraron a la recepción. La música sonaba alegremente, pero yo no me lo podía dejar de notar, cómo mi ex me observaba desde lejos, incapaz de tomar su mirada de mí. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no podía dejarme ir? Pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi ex se acercó a mí con una sonrisa forzada, tratando de parecer indiferente, pero sin poder esconder el miedo en sus ojos. Intentó acercarse, buscando una disculpa, algo que lo redimiera, pero no me lo pude permitir. Quería que sintiera el mismo vacío que había sentido yo cuando me había dejado por alguien más. Número ve el momento para mis tías, número ve el momento para recordarle que él nunca fue la razón de mi fortaleza. Fue entonces cuando una mano se posó sobre mi hombro. Era él, mi nuevo esposo, el hombre que me había dado lo que tanto había deseado, el respeto, la admiración y el amor verdadero. La mirada de mi ex cambió instantáneamente. Sabía lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. «¿Todo bien, cariño?», me preguntó mi esposo, y con solo esa palabra, mi ex supo que ya Número tenía cabida en mi vida. Mi ex intentó hablar, pero su voz se quebró. Número tenía nada que decir, nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Me había dejado, me había destruido emocionalmente, y ahora estaba ahí mirando cómo otro hombre me trataba como la reina que siempre debía haber sido. Mi esposo Número me soltó ni un segundo, y su presencia era la mayor humillación para mi ex. Al mirarlo, vi cómo su rostro cambiaba. Lo vi destrozado, lleno de ira y arrepentimiento. Finalmente entendió que su elección había sido la peor de todas, y entonces, en un giro inesperado, se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y en un susurro murmuró: «Madrastra». Era irónico, pero no me pude evitar sonreír ante la ironía de la situación. Mi ex estaba tan desesperado que ni siquiera entendía la magnitud de su propio error. Me había dejado, me había despreciado, y ahora quería regresar a una vida que ya no le pertenecía. Mi esposo, que había escuchado toda la conversación, dio un paso hacia adelante, colocando su brazo protectivamente sobre mi hombro. Miró a mi ex con una seriedad y autoridad que jamás había tenido. De alguna manera, su presencia estaba haciendo que mi ex se sintiera aún más pequeño, como si Número fuera nada comparado con lo que yo había encontrado. «Ella es mi esposa, y tú ya Número eres parte de su vida. Jamás lo serás», dijo con firmeza. Mi ex intentó replicar, pero sus palabras ya Número tenían peso. Al final, se dio la vuelta y se alejó derrotado. Miré a mi esposo, que me sonrió con una mirada llena de amor, como si supiera lo que había costado llegar a este momento. En ese instante sentí que finalmente había alcanzado la paz. Todo lo que había sufrido, toda la humillación que había soportado, había valido la pena. Mi ex ya no era nada para mí, el hombre que me había dejado por otra, el que me había tratado como un objeto, ahora era simplemente un recuerdo lejano, y el hombre que realmente me amaba, el hombre que me había ayudado a reconstruir mi vida, era el único que tenía valor en mi mundo. Al día siguiente, el sol brillaba más que nunca, pero para mi ex, el mundo había cambiado de forma irreversible. Todo lo que pensó que era suyo, lo había perdido. Número solo me había dejado ir, sino que había dejado escapar una oportunidad única, una oportunidad para ser parte de algo grande. Su arrogancia y su orgullo lo habían cegado. Recibí un mensaje esa mañana. Era un texto de él. Lo leí con calma, sin ninguna prisa por responder, como si el chico que una vez amé ya Número tuviera el poder de afectar mis decisiones. El mensaje decía: «Te lo ruego, Número, puedo vivir con esto. Número, me dejes ir. Número, me haga sufrir por siempre». Era ridículo. Número hacía mucho. Él me había echado de su vida con un simple gesto de desprecio, y ahora, cuando me veía brillar, cuando veía que había alcanzado todo lo que siempre quise, estaba suplicando por una segunda oportunidad. Ya era demasiado tarde. Número estaba dispuesto a seguir siendo la mujer que por amor sacrificaba su dignidad. Número era esa chica que lloraba en silencio por la atención de alguien que jamás la apreció. Mi ex sabía que había llegado tarde, pero Número la aceptaba. Durante días me envió mensajes, suplicándome, pidiéndome que lo perdonara. La vergüenza que sentí cuando me miró por última vez, y la vergüenza que él experimentó al verme junto al hombre que me valoraba, era indescriptible. Y lo peor de todo, sabía que nada podría cambiar lo que ya había pasado. Con el tiempo, mi esposo y yo viajamos por el mundo, disfrutando de la vida que habíamos construido juntos. Cada rincón que visitábamos, cada nuevo lugar que explorábamos, solo reafirmaba la verdad de que Número hay nada más hermoso que vivir sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Y mientras veía a mi ex seguir adelante con su vida, perdido en sus propias elecciones equivocadas, Número podía evitar sentir lástima por él. Había tenido su oportunidad, pero ahora estaba atrapado en la envidia y el arrepentimiento. Lo peor de todo para él fue que, incluso cuando me llamaba madrastra, lo hacía desde un lugar de desesperación. Pensaba que de alguna manera eso me haría regresar,
que de alguna manera, el hecho de que estuviera casado con su padre lo haría reconsiderar su decisión. Pero la verdad era que él ya número tenía poder sobre mí. Ya número era el hombre que me había dejado por una falsa ilusión. Ahora yo era la mujer que había tomado el control de su destino, la mujer que nunca más permitiría que alguien me tratara como una opción. Un año después recibí otra llamada. Esta vez, su voz estaba rota, completamente derrotada. Me dijo que había perdido todo, que su vida ya número tenía sentido. De alguna manera, esperaba que me sintiera culpable, que regresara para salvarlo. Pero número lo hice. Simplemente colgué el teléfono, sonriendo con una sensación de triunfo. Número porque quisiera hacerle daño, sino porque al fin había aprendido que la única persona que realmente importa en la vida soy yo misma, y él nunca será parte de mi historia de nuevo. El destino se encargó de enseñarle lo que significa perder a alguien verdaderamente importante. La oportunidad de rehacer su vida con la persona correcta ya se había desvanecido, y ahora solo quedaba la sombra de un hombre que nunca entendió lo que significaba amar con respeto. Mientras tanto, mi vida continuó floreciendo junto al hombre que realmente me amaba, el hombre que me dio lo que siempre merecí, y así, mi ex quedó atrás, solo con sus recuerdos, y con la amarga lección de que las personas que realmente te valoran número son para siempre, a menos que tú también sepas cómo valorarlas. Mi renacimiento fue mucho más que una segunda oportunidad. Fue una transformación total. Ya no era la mujer que lloraba por amor, ya no era la mujer que se conformaba con migajas. Ahora era una mujer completa, dueña de su destino. Y finalmente entendí que el amor más grande de todos es el que se da a una misma. Y en ese momento supe que todo había valido la pena.